En este video vamos a aprender cómo expresar funciones trigonométricas en términos de otras y evaluar de acuerdo al cuadrante. Para esto primero tenemos que ver dos propiedades o mnemotecnias, que son todas sin tacos y la regla del burrito. Todas sin tacos, que nos dice que si yo tengo un ángulo, voy a borrar esto, ¿ya? En la circunferencia unitaria, y tengo las funciones trigonométricas, que son todas, el seno, la tangente y el coseno, cada una de estas va a ser positiva en este cuadrante. Por ejemplo, en este cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas. En este solo el seno, en este solo la tangente y en este solo el coseno. Así podemos saber que, por ejemplo, el coseno en el tercer cuadrante va a ser negativo. Otra regla más, esta nos sirve para saber los signos de las funciones, es la regla del burrito, que tenemos una función en un ángulo θ y le sumamos más menos pi o pi medios adentro, y esto va a significar que, como tenemos pi y 2pi, si nos fijamos están en una línea horizontal, lo que va a ser un poco ridículo, pero la regla es no. Esto significa no, porque están en un horizontal. ¿Qué significa ese no? Que la función no va a cambiar. O sea que si por ejemplo este era un seno, va a cambiar a otro seno. Pero ahora en vez de pi, más menos pi o más menos 2pi, va a ser solo de θ. Y se multiplica por el signo de la función en ese cuadrante. ¿Y cómo sacamos el signo? Con todas sin tacos. Ahora, si le sumamos pi medios y o 3 medios pi, sí va a cambiar la función y va a cambiar a la cofunción. ¿Qué significa eso? Que si tenemos un seno va a cambiar a un coseno, y si tenemos un coseno va a cambiar a un seno. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Primer ejemplo. Acá esto está mal, esto es un 5. Nos dice, calcule coseno de menos 22,5 más 180. 180 es pi, en radianes, ¿cierto? Pero nos dicen que lo calculemos usando la fórmula del ángulo medio. 22,5 por 2, ¿qué ángulo dará? Será 45, ¿no? Así 45 dividido 2 da exactamente 22,5. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es usar la regla del burrito para borrar este pi. Circunferencia unitaria, todas sin tacos. Entonces 180 y después le restamos 22,5, o sea que queda acá. En el segundo cuadrante es todas sin, solo el seno es positivo, entonces el coseno va a tener signo menos, ¿ya? Y como le sumamos pi, está al horizontal, no va a cambiar, va a seguir siendo un coseno, pero de menos 22,5. Ahora, como el coseno, sin importar si hago el ángulo positivo o el ángulo negativo, sigue siendo igual, porque la proyección en el eje X sigue siendo la misma. Los ángulos negativos se pueden eliminar dentro, entonces esto va a ser igual a menos coseno de 22,5. Y ahora vamos a usar la fórmula del ángulo medio. Esto, por la fórmula del ángulo medio, es si X es 45, que sería todo esto de acá, va a ser más menos raíz de coseno de X más 1 dividido 2. ¿Por qué más menos? Porque importa el cuadrante. Ya, entonces 22,5 se pondrá como menos raíz de coseno de 45 más 1 dividido 2. Ahora, esta fórmula tenía un más menos. ¿Por qué la dejé en más? ¿Por qué? Porque nosotros la notación de signo ya la teníamos incorporada acá. Entonces va a ser menos. Y coseno de 45 es raíz de 2 medios. Entonces va a quedar que finalmente el resultado es raíz de 2 medios más 1 dividido 2. ¿Ya? Entonces ese sería el resultado final. Esto da aproximadamente menos 0,92. Ya, para que se imaginen más o menos cuál es el valor. El segundo ejercicio
A ver. Tenemos esto acá. Ya. Para el segundo ejercicio tenemos que alfa se define como el seno de 4/5. Entonces tenemos un triángulo, un ángulo alfa, 4/5, o sea que tenemos un cateto que es 4, la hipotenusa es 5. Por lo tanto este es el triángulo 3, 4, 5, queda 3, 4, 5. Perfecto. Entonces, para calcular el coseno de este ángulo alfa, esto está en el segundo cuadrante, así que no es tan llegar y decir que el coseno de alfa va a ser 3/5. ¿Por qué? Porque como está en el segundo cuadrante, es todas sin ta cos. Entonces en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Así que como primer punto el coseno alfa, que lo tenemos que calcular, va a ser 3/5, pero negativo. Eso es importante. El seno lo tenemos como ese seno de 3π menos alfa. Se puede simplificar como que si vemos el círculo unitario, si yo tengo un ángulo, después se puede deducir que si yo doy vuelta una recta adentro, o sea que si yo tengo por ejemplo seno de x menos y, eso siempre va a ser igual a menos seno de y menos x. Eso se cumple porque seno es una función impar. Así que esto va a ser exactamente igual a seno de alfa menos 3π. Regla del burrito, tenemos el 3π, eso es un psi, va a cambiar a coseno de alfa, pero ojo, acá tenemos alfa que nos llega hasta el segundo cuadrante, que sería hasta acá, digamos que ese alfa, y le estamos restando 3π. 3π son 3 cuadrantes, o sea 1, 2, 3. O sea que si partimos acá, va a quedar acá, después acá y después acá. Lo que va a implicar tercer cuadrante, coseno, y en el tercer cuadrante es negativo. Por lo tanto, esto se multiplica por menos 1. Así el seno de alfa menos 3π va a ser, el coseno lo copiamos acá, menos con menos, más, y queda finalmente 3/5. Y como último ejercicio se tiene la tangente de alfa más pi. Tangente de alfa más pi, usamos la regla del burrito, estamos sumando pi, entonces es un no, ¿cierto? Porque están en la horizontal, no cambia la función, queda tangente de alfa, pero ahora, alfa era el segundo cuadrante, le estamos sumando pi, o sea, pi, le sumamos alfa, va a quedar en el cuarto cuadrante. ¿Qué significa eso? Que la vamos a tener que multiplicar por un menos, porque solo el coseno es positivo en ese cuadrante. Y también sabemos por definición que tangente es seno partido coseno. Así que como esto ya lo habíamos calculado, tenemos el seno, que era 4/5, lo voy a hacer así, partido, el coseno, que era menos 3/5 por menos 1, lo que implica finalmente que ¿qué valor es? 4/3, que es 1,3 periódico. ¿Ya? Ahora viene un desafío que es parecido al último ejercicio que hicimos, solo que lo tienen que hacer por su cuenta, siendo θ un ángulo del tercer cuadrante, no del segundo como el anterior. Ahora se define A como coseno de θ y se tiene que encontrar el valor de esta expresión en términos de A. O sea que hay que usar identidades, es decir, no sé, este seno se convierte a coseno quizás, y así ir viendo cuál es el valor final de esto. Bueno, así se finaliza este video y espero que estén muy bien.